Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí con el placer de saludarles y con la finalidad de llevar a ustedes esta palabra. Hoy voy a hablar un poquito de la fe, predicando la fe y vamos a orar para pedir al Señor que nos guíe. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí y de poder mirar y oír y sobre todo que se trate de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que nos ayudes en la fe a caminar, a vivir para tu honra y para tu gloria, buscando ser gratos delante de ti, pues que sin fe es imposible agradarte a ti. Amén. En Hebreos capítulo 11, versículo primero, nos dice que es pues la fe, la certeza de las cosas que no se ven y la convicción de lo que se espera. Todo el mundo tiene la capacidad de creer. La gente cree en Dios y en Dios cree hasta el diablo. Pero para creerle a Dios, que es diferente, creer en Dios a creerle a Dios, hay que oír lo que Él dice. Dios le apareció a Abraham en Mesopotamia y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham creyó lo que Dios le dijo y actuó por la fe. Actuó. Y también por la fe Noé, habiendo oído palabras respecto a cosas que no se veían, dice la escritura, con temor preparó el arca para que la gente le crea a Dios. Hay que predicarles. La gente que no ha oído el Evangelio, no tiene fe, puede tener supersticiones o la capacidad intelectual que indica que Dios existe, pero no se imaginan que el universo fue hecho de lo que no se veía. Abraham tuvo fe por las promesas que Dios le dio. Cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, Abraham tuvo fe, creyó aquello que le dijo Dios. Cuando vemos un mueble, nosotros sabemos que alguien lo hizo. La creación nos indica que detrás de ella hay un creador. La mayoría lo cree. Pero creerle a Dios es creer lo que Él dice. Y la escritura, en el caso de la epístola a los romanos, el apóstol Pablo escribe, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Parece muy simple, pero mucha gente cree en Dios como algo muy lejano, como el Señor del universo, como el Dios que todo lo puede, pero para que puedan decir que es su Señor es una cuestión diferente. Este pasaje donde escribió el apóstol Pablo estas palabras se encuentra en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 9. La fe ve las promesas de Dios y aunque parezcan muy lejanas, las cree y las saluda. Dijo el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. No, no dijo yo sé en quién he creído. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. No por obras, no por mérito, no por lo que hizo, sino porque le creyó a Dios y actuó en consecuencia. Al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia. Es decir, no te estoy regalando el dinero. Al que trabaja no se le hace el favor de pagarle. Hay que pagarle porque se le debe. Pero al que no obra, dice el apóstol Pablo, pero cree al que justifica, su fe le es contada por justicia. Abraham recibió la justificación antes de la circuncisión. Para ser padre, nos explica la escritura, de los circuncidados. Y para que también ellos les sea contada la fe como justicia. Y también sea padre de los circuncidados. Bueno, ¿qué dije? Primero los circuncidados, no, es los incircuncisos y luego de los circuncidados. De aquellos que siguen sus pisadas en la fe.
que tuvo antes de ser circuncidado. La circuncisión es una señal que todo israelita debe llevar en su cuerpo como parte del pueblo de Dios, del Dios de Abraham. Mas nuestra ciudadanía no está, en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, dice Filipenses 3, 20 y 21. La promesa no fue dada a Abraham bajo la ley, sino por la fe. La ley vino 430 años después, hay que tomar en cuenta eso, porque si la herencia fuera por practicar la ley, entonces resultaría la fe y anulada la promesa. Si falta la fe, se desea volver a la vida de antes. La fe anhela la ciudad celestial y Dios no se avergüenza de ser el Dios de aquel que tiene fe. Porque está explícito más bien, sin fe es imposible agradar a Dios. La ley no es de fe, la ley es de haz esto y vivirás, si no lo haces, morirás. 1 Corintios 3, 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras, en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. También nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Solo Dios justifica al impío. Para mí es maravilloso que Jesús salva a los pecadores, no a los buenos, porque no los hay. David fue un hombre que vivió bajo el tiempo de la ley y los profetas, y no fue justificado por la ley, sino por la fe. Cuando uno lee el Salmo 32, habla de la bienaventuranza y habla de que bienaventurado aquel a quien Dios no le inculpa de pecado, aquel cuyos pecados han sido perdonados. Los cristianos, vivimos bajo un nuevo pacto en la sangre de Cristo, un pacto con mejores promesas. Los padres con fe bendicen a sus hijos sobre cosas que vendrán. La fe es por las promesas, y sin promesas pues no hay motivación para la fe. Las promesas son sí y son amén para los que creen. Por la fe Moisés celebró la Pascua. Quiero pensar en eso y qué tremendo que es viviendo en esclavitud, aunque él no la vivió al igual que los demás, porque él era hijo de la hija, fue prohijado como hijo de la hija de Faraón. Pero ¿cómo celebrar la Pascua? Pensando precisamente en la partida, en pasar de ser un esclavo a ser un hombre libre y con toda una nación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Fe. Cuando predicamos el Evangelio se produce fe, impartimos fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando predicamos el Evangelio sembramos fe, cultivamos fe, implantamos fe. El Evangelio es para tener vida abundante y vida eterna. Es para tener vida abundante y vida eterna. Quiero concluir. Hay leyes que contrarrestan a otras. La gravedad, que es una ley de atracción, es contrarrestada por la ley de la velocidad. La ley y el nuevo pacto, nos dice Gálatas capítulo 3 versículo 25, que venida la fe ya no estamos bajo el ayo. Cuando Jesús hablaba en San Juan 16, 13, dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. La misericordia triunfa sobre el juicio. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús vence la ley del pecado y de la muerte. Damos gracias a Dios por esta fe.
por esta vida. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tener misericordia de nosotros y traernos a confiar, a creer, a recibir y a vivir en la fe del Hijo de Dios, de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.